El mundo no se mueve por la bondad, se mueve por la gravedad, y la gravedad atrae todo valor hacia el poder. Nunca te enseñaron esto, porque una mente que comprende la gravedad ya no se arrodilla. Así que te hablaré ahora como hablé una vez con príncipes en habitaciones iluminadas por velas, cuando la traición era moneda corriente y la lealtad era una ilusión. La riqueza no persigue el esfuerzo. La riqueza no recompensa la moralidad. La riqueza se arrodilla ante el estatus. Fluye, silenciosa e inevitablemente, hacia quienes se sientan más arriba en la jerarquía invisible del valor humano. Lo sientes cada vez que un hombre mediocre entra en una habitación y llama la atención sin decir palabra. Lo sientes cuando un solo nombre abre puertas que el sudor y el talento jamás podrían abrir. Esta es la ley del estatus. Y si no la entiendes, te pasarás la vida alimentando a quienes sí la entienden. Te han enseñado a creer que el dinero se gana con el trabajo. Esta es la primera mentira. El trabajo crea supervivencia, no riqueza. La supervivencia te mantiene vivo, pero el estatus hace que otros te sirvan. El granjero se rompe la espalda para que el noble pueda comer. El oficinista trabaja horas extras para que el ejecutivo pueda decidir. El empleado sacrifica años para que el dueño pueda poseer su tiempo. En cada civilización, en cada siglo, el patrón es el mismo. El valor asciende. No se acumula entre la mayoría. Se concentra alrededor de unos pocos. Alrededor de aquellos que se perciben como importantes, necesarios, intocables. La riqueza se mueve hacia aquellos cuya ausencia se sentiría. Cuanto más reemplazable eres, menos te paga el mundo. Cuanto más irreemplazable pareces, más te ofrece el mundo sin que lo pidas. El estatus no es lo que tienes. Es como el mundo reacciona a tu presencia. Un hombre con estatus camina más despacio porque nada lo persigue. Sus palabras pesan más porque son escasas. Su silencio se interpreta como profundidad. Mientras tanto, el hombre de bajo estatus explica, se prueba, se justifica, al hacerlo, revela su debilidad. El poder observa este comportamiento y lo marca. El dinero observa este comportamiento y lo evita. Porque la riqueza, como un depredador, se siente atraída por el dominio y repelida por la necesidad. La necesidad huele a desesperación. El dominio huele a inevitabilidad. Uno atrae migajas. El otro atrae reinos. Observen atentamente a quienes realmente controlan industrias, gobiernos y narrativas. No luchan por dinero. El dinero lucha por estar cerca de ellos. No mendigan oportunidades. Las oportunidades ruegan ser asociadas con su nombre. ¿Por qué? Porque su estatus ha traspasado un umbral invisible. Ya no se les ve como participantes del juego. Se les ve como parte de la estructura misma. Y la estructura es donde fluyen los ríos de la riqueza. Por eso a las celebridades se les paga millones por minutos, mientras que a los trabajadores se les paga centavos por horas. El tiempo no es lo que se valora. La posición sí. Sientes una furia silenciosa al ver esto. Esa furia no son celos. Es despertar. Te das cuenta de que las reglas que te dieron fueron escritas para quienes debían permanecer abajo. La sociedad enseña obediencia porque la obediencia beneficia a los de arriba. Enseña a esforzarse porque el esfuerzo te mantiene tan ocupado que nunca te ocupas de estudiar la pizarra. Pero Maquiavelo se reiría de tal inocencia. Sabía que a los hombres no se les recompensa por ser útiles. Se les recompensa por ser necesarios. Y la necesidad no se crea con el esfuerzo, sino con la influencia. La influencia sobre la atención. La influencia sobre los recursos. La influencia sobre la percepción. La percepción es el verdadero campo de batalla. Si el mundo cree que eres importante, te tratará como tal. Si el mundo cree que eres poderoso, te obedecerá. Si el mundo cree que eres valioso, te pagará. Y el trágico secreto es que la creencia no se construye con la verdad. Se construye con señales. Con cómo te mueves, cómo hablas, cómo te posicionas respecto a los demás. Los reyes no siempre fueron los hombres más fuertes. Eran los hombres ante los que todos los demás se arrodillaban. Y una vez que se arrodillaban, la corona se hacía real. Por eso el estatus precede a la riqueza. No al revés. Un hombre con estatus puede perder su fortuna y recuperarla en un año. Un hombre sin estatus puede heredar millones y perderlos con la misma rapidez. Porque la riqueza necesita una columna vertebral que la sostenga. Esa columna vertebral es la autoridad, el respeto, el miedo, la influencia, las fuerzas invisibles que hacen que otros actúen a tu favor incluso cuando les cueste. El dinero sigue a estas fuerzas como el hierro sigue a un imán. Estás al borde de esta revelación. O sigues persiguiendo el dinero directamente y permaneces al servicio de quienes comprenden esta ley, o emprendes la larga y despiadada escalada hacia el estatus mismo.
Un camino es ruidoso y agotador. El otro es silencioso y quirúrgico. Uno te mantiene ocupado. El otro te vuelve peligroso. El estatus no se hereda solo de nacimiento. Se construye mediante un comportamiento tan preciso que domina la mente de los demás sin siquiera tocarlos. En las cortes de la Italia renacentista, vi a hombres con solo una mirada penetrante elevarse por encima de duques que poseían ciudades enteras, porque mientras el duque se aferraba a su oro, el estratega controlaba la percepción. Debes entender esto ahora. La gente no sigue al hombre más rico de la sala, sigue al hombre que parece estar en el centro de todo. Y una vez que posees el centro, todo lo demás gira alrededor de ti. La riqueza, la lealtad, el miedo, la oportunidad, todo se convierte en satélites de tu gravedad. El comportamiento de bajo estatus siempre es ruidoso. Busca aprobación. Pide permiso. Se explica exageradamente. Se disculpa por existir. El comportamiento de alto estatus es silencioso. Da por sentado. Se mueve como si su presencia ya estuviera justificada. Cuando un hombre poderoso entra en una cámara, no examina los rostros en busca de validación. Deja que los rostros se vuelvan hacia él. Esto no es arrogancia. Es calibración. El mundo interpreta tu certeza interior y la refleja como autoridad externa. Si actúas como si estuvieras esperando ser elegido, esperarás eternamente. Si actúas como si ya hubieras sido elegido, el mundo se apresura a ponerse al día con la historia que estás contando. Por eso tantos hombres cualificados siguen siendo pobres mientras que otros menos cualificados se enriquecen. La habilidad es invisible a menos que esté marcada por el estatus. Una mente brillante en una posición inferior es ignorada. Una mente mediocre en una posición elevada es obedecida. Porque los humanos no estamos programados para seguir la verdad, estamos programados para seguir la jerarquía. Miramos hacia arriba instintivamente. Copiamos a quienes están por encima de nosotros. Nos sometemos a quienes parecen elevados. Así que el verdadero trabajo del poder no es mejorar, sino llegar a lo más alto. Y la altura, en el sentido social, se crea controlando cómo te perciben los demás. Debes empezar a ver cada habitación como un escenario. Cada interacción es una actuación, te guste o no. La única pregunta es si estás dirigiendo la escena o si alguien más te asigna un papel. El que habla primero suele perder. El que reacciona emocionalmente siempre pierde. El que revela su hambre pierde al instante. Pero el que espera, observa, elige cuándo intervenir, establece discretamente su dominio. El silencio, cuando se usa correctamente, aterroriza más que las amenazas. Crea un vacío, y los humanos se apresuran a llenarlo con sumisión, explicaciones y concesiones. En mi época, los príncipes no me pagaban por mi lealtad, sino por comprender estos mecanismos invisibles. Sabía cómo hacer sentir pequeño a un hombre sin tocarlo, y cómo hacer sentir poderoso a otro el tiempo suficiente para someterlo a mi voluntad. Debes aprender el mismo arte. Nunca discutas desde abajo. Nunca supliques. Nunca persigas. Estos son los comportamientos de quienes ya han aceptado su posición inferior. En cambio, atraes a otros hacia ti reteniéndolos. La atención es la moneda más rara. Quien la controla, controla la habitación. Y quien controla la habitación, controla el flujo de la riqueza. Observa cómo se cierran los tratos. No quien más lo necesita, sino quien puede irse. Irse no es un rechazo, es una declaración de estatus. Le dice a la otra parte, no dependo de ti. Y en el momento en que dejas de depender, el equilibrio de poder cambia. De repente, ofrecen más, revelan más, persiguen. Esto ocurre igual en el amor, en los negocios, en la guerra. La dependencia es esclavitud. La independencia es dominio. Tu mente debe estar entrenada para buscar influencia, no comodidad. La comodidad te mantiene dócil. La influencia te vuelve peligroso. La influencia proviene de las opciones, de las redes, de la reputación, de ser percibido como alguien insustituible o ignorado. Cuando las personas creen que tienes muchas puertas abiertas, se apresuran a abrir las suyas. Cuando perciben que no tienes a dónde ir, te tratan como a un prisionero que pide favores. La gran ilusión es que la humildad te hace agradable. No es así. Te hace olvidable. El respeto es lo que crea oportunidades, y el respeto nace de una distancia controlada. No estás destinado a ser comprendido por todos. El misterio crea valor. La escasez crea demanda. Cuanto más accesible te haces, más barato te vuelves a los ojos de los demás. Los hombres de alto estatus no divulgan todos sus pensamientos, todas sus luchas, todos sus planes. Solo revelan lo que les conviene. Y aquí está la verdad más brutal. El mundo no recompensa las buenas intenciones.
Recompensa a quienes comprenden cómo se mueve el poder. Una vez que empieces a cambiar tu comportamiento, una vez que dejes de realizar rituales de necesidad de bajo estatus y empieces a encarnar la calma de alto estatus, el entorno que te rodea cambiará. La gente te escuchará más tiempo. Dudará antes de contradecirte. Ofrecerán en lugar de exigir. Y poco a poco, casi invisiblemente, la riqueza comenzará a inclinarse hacia ti, porque te habrás convertido en alguien a quien reconoce como digno de su órbita. Esta es la segunda puerta. Ya no estás ciego, pero la visión por sí sola no basta. Debes estar dispuesto a dejar ir lo que te enseñaron a hacer para convertirte en quien la jerarquía recompensa. En el momento en que comprendes que el estatus dicta la riqueza, el mundo cambia de un mercado caótico a un tablero de ajedrez, donde cada persona es una pieza que debe posicionarse o explotarse. Observa a los humildes y a los encumbrados, a los codiciosos y a los complacientes. Quienes claman por riqueza sin cultivar presencia son como hormigas que corren por el campo de batalla, recogiendo migajas mientras los reyes reclaman territorios enteros. El estatus no es un accesorio, es la arquitectura sobre la que se construye el poder. Sin él, el dinero es efímero, la influencia es hueca y tu lugar en la jerarquía es siempre vulnerable. Para dominar, debes convertirte en el eje alrededor del cual gira la oportunidad, la fuerza silenciosa que atrae a otros a su órbita, incapaces de resistirse, inconscientes de que contribuyen a tu ascenso. En la Italia del Renacimiento, presencié cómo hombres de escasa fortuna adquirían imperio solo con la percepción. Un gesto oportuno, una expresión controlada, una pausa mesurada. Estas eran armas más afiladas que cualquier espada. El poder responde a la confianza, a la proyección de la inevitabilidad. El mundo no recompensa al tímido. Recompensa al hombre que camina como si el universo mismo se plegara a su designio. Al entrar en una habitación, no pides que te noten. Creas un espacio donde pasar desapercibido es imposible. Las miradas te buscan. La atención te persigue. Y la primera mirada, el primer susurro, la primera vacilación en los demás confirma tu elevación. Esto no es adulación. Es la ley de la gravedad del comportamiento humano. Cada acción que realizas, cada palabra que pronuncias, debe servir al libro de contabilidad invisible del estatus. Hablar demasiado diluye tu autoridad. Hablar muy poco te arriesga a quedar en el anonimato. Demostrar necesidad invita a la explotación. Demostrar control hace que el mundo instintivamente ceda. Descubrirás que la gente te revela más de lo que pides, te entrega más de lo que exiges y te paga más de lo que calculas. Todo porque tu presencia indica que tu valor es inconmensurable. La riqueza sigue esta señal. No negocia, no razona, obedece. Observa a los comerciantes en la plaza, a los banqueros en las oficinas de contabilidad, a los cortesanos en el palacio. El dinero fluye hacia quienes crean escasez, quienes señalan su indispensabilidad, quienes se mantienen a una distancia cautelosa de la necesidad. El hombre desesperado puede tener oro, pero el hombre desprendido tiene influencia, y la influencia manda mucho más que el dinero. Quienes han aprendido esta ley rara vez se esfuerzan por la riqueza. Esta les sirve. El dinero, el poder y el respeto se convierten en herramientas en sus manos, no en cargas sobre sus espaldas. Cada moneda ofrecida, cada favor concedido, es un tributo a la corona invisible que ostentan, el estatus. Y, sin embargo, el estatus nunca es estático. Debe reforzarse, defenderse y expandirse. La complacencia es fatal. El mundo te pone a prueba constantemente, buscando debilidades, buscando grietas por las que pueda eludir tu autoridad. Cada interacción es una prueba. Cada mirada, un juicio. Para mantener tu elevación, debes comprender el delicado equilibrio entre la visibilidad y el misterio. Si revelas demasiado, el hechizo se rompe. Si revelas muy poco, tu influencia se desvanece. Hay un arte en dejar que otros piensen que controlan la narrativa cuando, en realidad, eres tú quien la moldea. Este sutil engaño no es traición, es maestría. No confundas respeto con afecto. Las personas rara vez son leales al amor, lo son al poder. Se alinean con los fuertes porque la supervivencia, la comodidad y la oportunidad lo exigen. Los débiles esperan lealtad a cambio de su servicio y se desilusionan profundamente. Los fuertes la exigen al convertirse en el centro de la supervivencia de los demás. Observa con atención. Cuando los hombres te sirven sin vacilación, sin quejarse, no es porque seas generoso, sino porque eres necesario. Y la necesidad es la moneda que rige a todos los demás. La ley del estatus es también una ley de paciencia. La ascensión no es instantánea. Requiere la lenta acumulación de percepción, la cuidadosa calibración de la presencia y la disciplinada supresión de la vulnerabilidad.
La impaciencia expone la necesidad. La necesidad invita a la explotación. Cuando otros perciben que estás incompleto sin su atención, ejercen poder sobre ti, por insignificantes que parezcan. El verdadero poder reside en crear una realidad donde el mundo no pueda funcionar sin tu órbita. Entonces, y solo entonces, el dinero llega, no a cuentagotas, sino raudales. En tu búsqueda de dominio, comprende esto. Enemigos, competidores y aliados por igual se sienten atraídos por el poder antes que por la riqueza. Reconocen la autoridad en la postura, el tono y el momento oportuno. Responden al aura de inevitabilidad. Un hombre de bajo estatus y rico siempre será eclipsado por un hombre de alto estatus con solo percepción. La razón es simple. Los humanos están programados para obedecer la señal más fuerte. El dinero por sí solo es estático. El estatus es cinético. Se mueve a través de redes, modifica el comportamiento, orquesta resultados antes de que se gaste una moneda, antes de que se pronuncie una palabra. La conclusión final de esta sección es brutal y hermosa. No asciendes empujando a los demás, asciendes creando un campo gravitacional que los atrae hacia ti. Controla el flujo de atención, la asignación de oportunidades, la arquitectura de la percepción, y controlarás el flujo de la riqueza. Quienes te sirven, quienes te temen, quienes te veneran, todos se convierten en instrumentos de tu poder, y sus ofrendas, financieras o de otro tipo, son inevitables. Te conviertes en el eje, el pivote, el centro invisible del sistema, y todos los ríos, todas las corrientes, todos los flujos se inclinan hacia tu presencia. Ahora, tras haber llegado hasta aquí, ya no eres un observador de la jerarquía. Estás empezando a ocuparla. Pero ocuparla no basta. Debes dominarla, manipularla y transformarla en una máquina que funcione solo a tu voluntad. Solo entonces la ley del estatus revela su verdad definitiva. Que la riqueza, la influencia y las oportunidades no se ganan, se atraen por lo inevitable. Y la inevitabilidad, mi alumno, no se concede. Se da por sentada. A estas alturas, sientes el peso de lo aprendido. La ley del estatus ya no es una teoría. Es una corriente, invisible pero imparable, que fluye bajo cada interacción, cada mercado, cada salón de la corte. Y debes decidir. ¿Flotarás con la corriente, conformándote con quedarte a la deriva en la oscuridad, o te convertirás en la fuerza que la domina? La verdadera maestría no se trata solo de riqueza. La riqueza es el eco. El estatus es la mano que golpea primero, invisible, sin oposición, transformando la realidad a tu voluntad. Quienes la controlan no solo son servidos, sino obedecidos. Y la obediencia, mi estudiante, es la verdadera moneda del poder. El dinero seguirá, sí, pero solo porque no tiene elección. Sirve a lo inevitable. Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Priorizan el dinero antes que la posición. Persiguen la ganancia inmediata, ignorando la arquitectura de influencia que haría dichas ganancias inevitables y eternas. Debes aprender a habitar un plano superior. Camina entre los débiles, pero no te arrodilles. Habla con los de abajo, pero no reveles tu ansia. Sonríe ante la oportunidad, pero nunca la aproveches. Cuando otros actúen por deseo, actúa desde la inevitabilidad. Deja que ardan de necesidad mientras tú permaneces intocable. El mundo no puede resistirse a alguien que no tiene ataduras, alguien que no necesita nada pero lo controla todo. Esta es la cúspide del estatus. Estar presente e intocable, dominar las circunstancias sin tensión, orquestar resultados sin esfuerzo visible. Observa cómo se comportan los humanos ante la inevitabilidad. Confiesan secretos que ocultarían a los reyes. Conceden favores que negarían a sus amigos. Se traicionan a sí mismos antes de que siquiera digas una palabra. Esta es la ley en acción. El estatus no es fuerza bruta. Es un sutil control gravitacional. Quien lo comprende no negocia. Él dicta. El mundo, en su jerarquía inconsciente, se doblega ante él. El dinero fluye, no porque lo desee, sino porque él existe como el nexo hacia el cual se siente atraído. Para dominar esto, debes interiorizar un principio fundamental. Las personas nunca son leales a la bondad. Son leales a la necesidad. Y la necesidad se crea por la presencia, la percepción y el poder. La alquimia de la influencia es esta. Transfórmate en un hombre cuya ausencia desestabilizaría la sala, el mercado, la corte. Deja que los demás sientan que la realidad misma depende de tu participación. Ya no eres un jugador. Eres el tablero. Cada moneda, cada favor, cada concesión se ofrece voluntariamente, pero solo porque te has vuelto indispensable. Y la indispensabilidad no se da por sentado. Forja tu reputación como una armadura, capa por capa,
asegurándote de que incluso los susurros carguen con el peso de la inevitabilidad. Tu silencio se vuelve más fuerte que su ruido, tu moderación más valiosa que su exceso. La riqueza sigue la señal, nunca la sustancia. Por eso los príncipes prestan atención a la percepción antes que a la producción. En este espacio te enfrentarás a una peligrosa tentación: el apego a la moral, a la justicia, a las ilusiones de igualdad. Apártalas. La ley no favorece a los buenos ni a los virtuosos. Favorece a los necesarios. Favorece a los intocables. Habrá quienes te desprecien, maldigan tu nombre, intenten derribarte. Déjalos. Su energía fortalece tu gravedad. Su resistencia confirma tu elevación. Como los ríos de Florencia fluyendo por la ciudad, los esfuerzos de la gente se redirigirán hacia ti, voluntaria o inconscientemente, una vez que perciban tu inevitabilidad. Y una vez que lo hagan, ya no necesitarás luchar. Solo necesitas existir. Observa a tus enemigos. Estudia sus movimientos. Intentarán manipular, engañar, socavar. Esto es predecible. El hombre de alto estatus convierte la oposición en combustible. Todo intento de influirlo, de disminuirlo, solo refuerza su dominio ante los demás. Observa cómo ofrecen su lealtad, no a la virtud, sino al poder. Observa cómo las oportunidades buscan las manos de quienes menos las necesitan. Y observa cómo la riqueza, como un organismo vivo, sigue la señal más fuerte, sin importar cuánto tiempo lleve. Ya no eres un buscador, eres un imán. Y ahora, en la cima de la comprensión, reconoce tu responsabilidad final: encarnar la inevitabilidad en todas las cosas. Habla cuando te sea útil. Guarda silencio cuando el silencio amplifique tu presencia. Acepta regalos, favores y atención, no como victorias, sino como prueba de la ley misma. Cada moneda, cada oportunidad, cada susurro de influencia es un tributo al estatus que has cultivado, a la fuerza gravitacional en la que te has convertido. Ya no estás sujeto a las corrientes de la fortuna. Tú eres la corriente. La riqueza fluye hacia ti no porque la exijas, sino porque el mundo se doblega al reconocer tu dominio. Recuerda, la ley del estatus es eterna. Trasciende eras, culturas y riquezas. Reyes, comerciantes, soldados y eruditos están sujetos a ella. Ignorarla es permanecer como siervo. Comprenderla es ascender. Y la ascensión no es meramente financiera. Es filosófica, psicológica y existencial. No solo exigirás dinero, sino respeto. No solo obediencia, sino lealtad. No solo oportunidad, sino inevitabilidad. Cuando entras en una habitación, se inclina ante ti. Cuando te vas, tiembla en tu ausencia. Y cuando el mundo intenta resistirse, descubre que la resistencia misma ya se ha vuelto impotente. Este es el despertar definitivo. El dinero sirve al poder, pero el poder se rige por el estatus. Cada gesto, cada palabra, cada percepción es una herramienta en la construcción de ese estatus. Has aprendido la ley, has visto la mecánica, has comenzado el ascenso. Pero la verdadera maestría, la peligrosa, embriagadora e imparable maestría, llega cuando la internalizas por completo, cuando cada acción irradia autoridad, cuando cada silencio lo dice todo, y cuando el mundo finalmente se doblega, no por miedo, ni por favor, sino por inevitabilidad. En ese momento, la riqueza ya no es algo que persigues. Es algo que existe porque tú existes. Te atrae, irreprimible y absoluta, como todo debe seguir la ley del estatus. Que la riqueza, la oportunidad y la obediencia sirven a los poderosos y solo a ellos.